Garantía del pluralismo político de los acuerdos de paz en Colombia. Tras los acuerdos de paz se logró implementar y cumplir por parte del Estado colombiano normas que permitían el pluralismo político y la obtención de personerías jurídicas a nuevos actores políticos. El primer antecedente se da en el 2013, donde el Consejo de Estado examina una demanda de nulidad contra el acto administrativo del Consejo Nacional Electoral que niega reconocerle personería jurídica otra vez al extinto partido Unión Patriótica, que nació en 1986 con el primer acuerdo de paz con las FARC. Ellos se fundamentan en un precedente jurisprudencial de la sentencia del 2010 en la que reconocen como víctima a Manuel Cepeda Vargas, un senador de la Unión Patriótica que fue víctima de homicidio, y por esa razón, en función de la reparación y de que logran demostrar que son víctimas del conflicto armado por actuar y pensar de manera distinta o diferente, el Consejo de Estado en el 2013 le reconoce personería jurídica a la Unión Patriótica. El segundo antecedente es el acto legislativo transitorio 02 del 2017, en el cual se le reconoce personería jurídica al partido FARC. En el acto legislativo también le reconoce 5 escaños en la Cámara de Representantes y 5 escaños en la Cámara del Senado hasta el año 2026, año en el que después va a tener que regirle todas las normas de requisitos del umbral, como es el artículo 108, que es lograr el umbral del 3% de la votación válida nacional en alguna de las cámaras legislativas, Cámara de Representantes o Senado. Entonces, acá ya empiezan las sentencias que reconocen personería jurídica basadas en el texto del acuerdo final para la implementación de la paz en Colombia. El primero es la sentencia que le reconoce la personería jurídica a los partidos que se candidatizaron en coalición. Un acto legislativo en el 2002, es decir, una reforma constitucional que hizo el Congreso de Colombia para el pluralismo político y para que las minorías no perdieran la personería jurídica y se pudieran coaligar en una sola lista, no solamente al Senado, sino también en las circunscripciones departamentales unidos, con la regla de que solamente los que fueran minorías, los que unidos no sumaran las elecciones más del 15% de la votación válida. Entonces, en las elecciones del 2018 se lanzó por primera vez una coalición al Senado, logrando el umbral de participación y logrando 3 escaños. Los partidos eran la Unión Patriótica, el Partido Maíz y el Partido ASI. El Maíz conservaba la personería jurídica por ser parte de la minoría de la circunscripción indígena, que tiene una regla especial que es para las minorías. Y la Unión Patriótica y el Partido ASI tuvieron una resolución por parte del Consejo Nacional Electoral que les permitía conservar la personería jurídica. El acto fue demandado, llegó al Consejo de Estado y el Consejo de Estado les dijo que de acuerdo con el texto del acuerdo final para la implementación de la paz en Colombia, donde se desligaba del requisito del umbral para la conservación de personerías jurídicas, ellos podían seguir siendo partidos políticos reconocidos. Luego, en el año 2021 se dieron las 2 grandes sentencias, que fue la sentencia 316, que le dio personería jurídica a los partidos que quedaran de segundos en las elecciones presidenciales, como el acto legislativo del 2015 que es referido, le daba no solamente
el permiso a las minorías para que se coaligaran, también le entregó una curul a la fórmula presidencial, una al Senado de la República para el que era candidato a presidente y otra para el candidato a la vicepresidente, que quedaran de segundos, para fortalecer los derechos de la oposición. La Corte Constitucional es la que falla y la que se basa en el acuerdo final para la terminación del conflicto, en el apartado para la participación política, en la que se pide que se desligue del requisito del umbral para la conservación de personerías jurídicas. Quiero anotar que el acuerdo final no menciona nada sobre la asignación de curules. Lo que simplemente se limita a decir es sobre la conservación de la personería jurídica, que en Colombia es el reconocimiento que hace el Estado colombiano a los partidos importantes y con permanencia para que tengan financiación política, acceso a los medios de comunicación y que puedan inscribir candidatos en todas las circunscripciones a nivel nacional sin ningún requisito. Por último se da la sentencia, importantísima sentencia hito 267 del 2021, que le reconoce personerías jurídicas a los partidos que fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. El partido Nuevo Liberalismo le solicita al Consejo Nacional Electoral que le reconozca personería jurídica, viendo el precedente jurisprudencial que había en el 2013 el Consejo de Estado, que se la reconocía al partido Unión Patriótica. Nuevo Liberalismo es un partido que fue liderado por Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue un candidato asesinado en el año 1989 y que iba a ser el ganador seguro de las elecciones a la presidencia del año 1990. El Consejo Nacional Electoral se lo niega, diciendo que el partido era una disidencia del Partido Liberal, que en esa época la ley que regiera, la ley 58 del 86, donde permitía que los partidos que fueran disidencias del partido original tuvieran personería jurídica, pero que Luis Carlos Galán la había anulado para reintegrarse al partido. Los demandantes decían que ellos habían seguido haciendo política, que pertenecían a varios partidos y que no se había cumplido en 1990 con el acuerdo por el cual ellos se adjuntaban otros al Partido Liberal, porque mientras él era candidato para unas consultas del Partido Liberal, como era parte de los acuerdos, fue asesinado. Tampoco se cumplieron los acuerdos para llevar una reforma política en su momento. Entonces la Corte Constitucional les otorga otra vez personería jurídica y también reconoce que los que estén en una situación igual a la de Nuevo Liberalismo e en iguales situaciones fácticas a la de la Unión Patriótica, también se les reconociera personería jurídica. Entonces también partidos como Nueva Fuerza Democrática del expresidente Andrés Pastrana y también el partido Salvación Nacional, que tuvo el magnicidio de su líder Álvaro Gómez Hurtado, que era el máximo líder del Partido Conservador en los años 90, le fuera reconocida la personería jurídica. Otra personería muy importante fue la del Partido Comunista.